Hola alumnos del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, la comunicación. Veremos la comunicación, los tipos de comunicación, situación comunicativa. Los propósitos para esta clase: reconocer los tipos de comunicación y la intencionalidad comunicativa, distinguir la comunicación verbal de la no verbal y diferenciar el tipo de situación comunicativa en un contexto dado. Acá tenemos una situación comunicativa donde dice: siéntate en la camilla, vamos a revisarte, dice el doctor. ¿Aplicaste las medidas sanitarias antisépticas? Pregunta. ¿Qué dijo? ¿Anti qué? Y ahí termina nuestro diálogo. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso por medio del cual se transmite información, también se transmite sentimiento o también podemos estar transmitiendo opinión. Nuestra capacidad de comunicarnos mediante el lenguaje hablado nos caracteriza y distingue a los seres humanos. La comunicación digital nos facilita el contacto con las personas de todo el mundo actualmente. Tenemos los contactos que podemos tener a través de las redes sociales, a través del correo, y de esa manera nos comunicamos. También podemos comunicarnos a través de los gestos y del lenguaje simbólico. No solamente hablando, con una seña, con un guiño, yo puedo estar comunicándome. Ahora veremos los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal y esta se divide en oral, en donde se utiliza la palabra hablada, y la comunicación verbal escrita. Y tenemos la no verbal. La no verbal está dada por gestos y movimientos. En la comunicación verbal se utiliza la palabra, ya sea hablada o escrita. Podemos escribir cartas, mensajes de WhatsApp, leer libros, también nos comunicamos al leer, al hablar. En la comunicación escrita podemos enviar correos, esquelas, escribir en el colegio. Ahí estamos utilizando la comunicación escrita. También al leer obras literarias, al leer enciclopedias, al estudiar historia, ciencias. La comunicación oral utiliza básicamente la palabra hablada. Características de la comunicación verbal. La comunicación oral o verbal es exclusivo de los seres humanos. Solamente nosotros, los seres humanos, nos comunicamos. Se usa un código común. Nosotros debemos hablar una misma lengua para poder entendernos y comunicarnos. Se expresa a través del habla. Utilizamos conceptos para enviar mensajes y para que nuestro receptor los entienda. Y es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque está determinado por ciertos elementos de la comunicación. Característica de la comunicación no verbal.
Recordemos que en la comunicación no verbal utilizamos señales, señas, códigos, colores, por ejemplo, en el semáforo, gestos, y también en la comunicación no verbal, la expresión de nuestro rostro entra a tallar para comunicarnos. Por ejemplo, si estamos alegres, sonreímos, nos reímos. Si estamos furiosos, tenemos otra carita, ¿verdad? Esa es la comunicación no verbal. Ahora vayamos a la situación comunicativa. ¿Qué es la situación comunicativa? Son técnicas usadas por el hablante para comunicar una idea. Tenemos las situaciones comunicativas estructuradas, que se refieren y requieren de planeación para lograr la transmisión del mensaje de manera objetiva. Tipos de situaciones comunicativas estructuradas: panel, mesa redonda y seminario. Situaciones comunicativas no estructuradas se desarrollan en contextos familiar, de pareja, amigos o en cualquier intercambio comunicativo. Entonces podemos decir que la situación estructurada necesita una planeación y la situación comunicativa no estructurada se da de manera espontánea, en el día a día. Vayamos a la evaluación. Nuestro ejercicio dice: observa las imágenes y di a qué tipo de comunicación corresponden. En este caso, este niño está silbando y es una comunicación no verbal. ¿Por qué es una comunicación no verbal? Porque no utiliza las palabras. En este caso, hace la imagen de corazón. Entonces está utilizando la comunicación no verbal. Observa las imágenes y di a qué tipo de comunicación corresponden. En el caso de la señal de no fumar es comunicación no verbal. Y en el caso de la conversación telefónica es comunicación verbal. En este caso seguiremos viendo a qué tipo de comunicación corresponden las imágenes. En el caso de los jóvenes que están riéndose es comunicación no verbal. En el caso de la persona que está leyendo un libro tenemos una comunicación verbal. Determina la situación comunicativa y clasifícala. Vemos que la situación comunicativa es verbal durante una clase y es estructurada. Determina la situación comunicativa y clasifícala. La situación comunicativa vemos que es una conferencia de gente de salud y la clasificación podría ser estructurada en el caso de que esté planificada y no estructurada cuando es una conversación no formal. Ustedes responderán en sus casas. La siguiente situación está dada por la conversación entre madre e hija y es estructurada si es que se planificó antes y no estructurada si es una conversación casual. En resumen, podemos decir, la comunicación y sus tipos nos permiten expresar pensamientos, sentimientos y establecer relaciones de familia, trabajo y amigos. También transmitir experiencias y conocimientos, mejorar nuestras habilidades comunicativas, nuestras relaciones con los demás y tenemos posibilidades de éxito. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.